Hola, soy Ramón Flores. Hablemos ahora sobre infección por VIH. Siempre en las diapositivas tenemos un fondo romántico al inicio para que esto sea mejor. Y empecemos primero por hacer un repaso sobre la inmunidad de tipo celular y la inmunidad de tipo humoral, que van a ser severamente comprometidas en infección por VIH ya en el estadio C, en el estadio SIDA. Respecto a la respuesta celular, ¿dónde empieza todo? Tenemos en primer lugar a estos macrófagos que cumplen una función específica, se comportan como células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno, como su nombre lo dice, presentan el antígeno al linfocito. Y a través de, ven ahí en su pantalla, esta estructura de color verde, se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Para que el linfocito pueda reconocer el antígeno, es necesario que la célula presentadora lo presente a través del complejo mayor de histocompatibilidad. No hay otra forma. Una vez que el linfocito ha tomado nota de la presencia de este antígeno, el linfocito va a diferenciarse. Se convierte en el helper 1, el ayudador 1. Este helper 1, entonces, es la célula más importante, el eje que va a desencadenar la respuesta celular. Por un lado, estimulando, activando a los macrófagos, y por otro lado, activando a los linfocitos T citotóxicos, que en su mayoría son CD8, para que destruyan a los microorganismos. Los linfocitos T helper 1, que en su mayoría son CD4, son la célula clave que van a dar lugar a la respuesta celular. Por dos razones: porque activan a los macrófagos y porque activan a los linfocitos C citotóxicos. ¿Y cómo lo activan? Secretando una interleuquina, la interleuquina 2. Eso es lo primero. Luego, con respecto a la respuesta humoral, también la célula presentadora de antígeno presenta el antígeno al linfocito. Luego, el linfocito se va a diferenciar, ya no en helper 1, como vimos en la respuesta celular, sino en helper 2. Este helper 2 es el que va a desencadenar, el responsable de la respuesta humoral. El helper 2 estimula a los linfocitos B para que estos se diferencien a su vez en células plasmáticas y puedan producir anticuerpos. Esa es la secuencia. ¿Cuál es la célula responsable de la respuesta humoral? Es la helper 2, a través de la acción de interleuquina 2. En su pantalla, el virus el VIH, que es un retrovirus, miembro de la subfamilia Lentiviridae. Este es el retrovirus. El retrovirus está acechando lo que parece un planeta, es en realidad el linfocito. El retrovirus tiene en su superficie unas estructuras que parecen globitos de color celeste, que son las glicoproteínas 120. En el linfocito hay unas pelotitas de color celeste que no son los receptores CD4. Para mala suerte del linfocito, estas glicoproteínas 120 del retrovirus tienen gran afinidad con sus receptores CD4. Y se va a producir el acercamiento del virus y la unión, el acoplamiento del virus, del retrovirus, con los linfocitos. Pero antes de ver esta imagen, es necesario decirles que el retrovirus posee transcriptasa inversa. ¿Qué es la transcriptasa inversa? Es un DNA polimerasa dependiente de RNA. Es algo que distingue a estos retrovirus. En esta imagen, ya la glicoproteína 120 se ha entrado en contacto, se ha unido a los receptores CD4. El siguiente paso es que la glicoproteína 120 del retrovirus se acople con el correceptor. Y una vez que se acopla con el correceptor, la suerte del linfocito está echada. Vean en la siguiente imagen, el linfocito es invadido por el virus. Y cuando el virus invade al linfocito, se forma lo que se conoce como provirus. ¿Qué es el provirus? Es la unión del ADN del virus al ADN de la célula. Estos son los pasos, repasando nuevamente.
Ingresa el linfocito mediante el mecanismo de endocitosis. Ingresa cuando ha habido acoplamiento de la glicoproteína 120 con los correceptores. Al ingresar libera su capa externa, la cápside, y luego se une su ADN con lo del huésped, el linfocito, y se forman los provirus. Vayamos ahora a la diagnóstico. La prueba que se usa es mediante el método de ELISA para VIH. Y si sale positivo se repite una segunda muestra, y si sale positivo estamos haciendo el diagnóstico de infección por VIH. Sin embargo, es necesario decirles, y ustedes lo saben, que también hay falsos positivos para la infección, para ELISA. El método de ELISA da falsos positivos. ¿En qué pacientes? Aquellos que tienen neoplasias hematológicas, los que tienen enfermedades por virus. El virus de la hepatitis, por ejemplo. Los pacientes que tengan factor hematoideo ANA positivo. O cirrosis celular primaria, enfermedad autoinmune, colitis esclerosante primaria, hepatitis alcohólica. Y anticuerpos anti-HLA-DR4 positivo. Todos estos grupos de pacientes pueden presentar falsos positivos de ELISA para VIH. Es por eso que esta prueba de ELISA hay que tomarla en cuenta, considerarla, considerando qué población estamos, considerando frente a qué paciente estamos, si se trata de un paciente que tiene riesgo o conducta de riesgo para infección por VIH. Es altamente sensible, pero es poco específico en población de bajo riesgo. Aquellos que nunca han tenido, por decir, relaciones sexuales o contacto por la vía parenteral, un contacto sospechoso, por decir. El valor predictivo positivo en este caso es 10%. Ya saben que cuando más alto es el valor predictivo positivo de un examen, confirma este diagnóstico. En cambio, cuando más alto es el valor predictivo negativo, si es negativo, descarta prácticamente el diagnóstico. La prueba específica para hacer el diagnóstico es la prueba de Western Blot para VIH. Tiene una sensibilidad que supera el 95% y una especificidad que llega, ni hablar, al 100%. Luego, vamos con esta pregunta tomada de otra fuente para respecto al diagnóstico. Es un varón de 19 años que no tiene comorbilidad, que nunca ha tenido relaciones sexuales, que nunca ha usado medicamentos o la vía parenteral ni ha recibido transfusiones sanguíneas. Más bien acude para donar sangre, sí, tal como dice el enunciado, para donar sangre, y en las pruebas que le hacen previas a la donación para ver si cumple o no con los requisitos, encuentran que el test de ELISA para VIH resultó positivo, pero no ha tenido RS, no ha tenido contactos con parenteral ni transfusiones. Es decir, es un paciente que tiene bajo riesgo para infección por VIH. Su mamá tampoco tiene VIH para poder haberle transmitido en el momento del parto. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? El test de ELISA es el más específico para VIH, es el más sensible. Puede ser un falso positivo por una enfermedad de tejido conectivo, pero en el cuadro clínico no tenemos nada a favor de una enfermedad de tejido conectivo, y también sabemos que la enfermedad de tejido conectivo es más frecuente en el sexo femenino. C. Tiene un 75% de probabilidades de una infección por VIH. D. ELISA es un test de despistaje. Y E. Western Blot es el más sensible. Western Blot es el más específico. ELISA es un test de despistaje. Es por eso que lo estamos viendo aquí en una población de bajo riesgo. ELISA es un test poco específico y solamente sirve para despistaje. Para interpretar el resultado de ELISA es necesario correlacionarla con el grado de probabilidad de riesgo del paciente o de la población en estudio. Respecto a la historia natural de infección por VIH, vean cómo va evolucionando el recuento de los CD4 en relación a las 3 etapas de esta enfermedad. Infección primaria, que es la primoinfección,
la fase latente, portador asintomático, y por último la categoría C, que es la de SIDA, donde aparecen las infecciones por agentes oportunistas. Acá lo más destacado y que hay que tener en cuenta es el recuento de CD4, y vemos con la línea de colores. El recuento de CD4, ya para decir que está en categoría SIDA, es menos de 200. Eso es pregunta reiterada de examen. Menos de 200. En cuanto a la viremia, que es de color rojo, la viremia coge su punto más alto en la primera infección, luego disminuye y se mantiene en un rango bajo, mientras esté el paciente como portador asintomático. Ya cuando el CD4 disminuye sobre 200, la viremia nuevamente se eleva. Vean esa línea de color rojo. En cuanto a los anticuerpos, hay una elevación progresiva en lo que es la primera infección y luego después cogen ya en la fase latente de portador asintomático una meseta que se va a mantener también en la fase de categoría SIDA. Pregunta clásica, pregunta de NAM, y también ha venido en el recetado médico. La cifra límite del linfocito CD4 para considerar a una infección por VIH como estadio SIDA es, y la respuesta es 200. Menos de 200 es el valor de CD4.